Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes nos reúne puntualmente a la mesa familiar a hablar de estos temas de prevención, de salud, que tanto nos interesan y que nos ayudan a todos, ¿no es cierto?, a tratar de pasarla mejor, de prevenir, sobre todo de tratar de evitar las enfermedades. Nuestra 11ª temporada, como siempre decimos, un verdadero privilegio. Y hoy vamos a hacer un programa que va a estar un poco dedicado, como siempre, a temas de actualidad, ¿no es cierto?, tratando de traerle las últimas novedades y noticias que hayan, porque hay dando vuelta, ¿no es cierto?, este temita de esta enfermedad que se está hablando, que como siempre decimos, bueno, conocemos poco, no sabemos mucho, no es mucho lo que se sabe, vamos a ver cómo sigue. Bueno, la idea es justamente tratar de darla a conocer, que todos nos enteremos de qué se trata, de que sepamos dónde estamos parados y cómo es, ¿no es cierto?, cómo es y con qué se puede confundir sobre todo. Entonces, vamos a volver sobre una de las enfermedades más viejas de la antigüedad prácticamente, ¿no es cierto?, que es la varicela. ¿Por qué vamos a hablar de la varicela? Porque en toda esta semana, ustedes saben que en las redes sociales hoy son tremendas, y en las redes sociales uno se va enterando y comunicando. Yo, claro, yo no soy muy afecto a las redes sociales, pero sí las utilizo para el programa. Y bueno, hubieron muchísimas preguntas, muchísimas dudas, inquietudes sobre cómo darse cuenta, cómo diferenciar la varicela de esta famosa y viejísima viruela del mono que se está hablando, ¿no? La viruela del mono, la viruela del simio, como quieran llamarla, que tiene algunas características muy similares, parecidas, pero que son totalmente distintas. Solamente se parecen en algunos casos en la apariencia de algunas lesiones. Son virus totalmente distintas, gravedades distintas, localizaciones distintas. Entonces vamos a aclarar ese tema, pero para terminar con la viruela del mono vamos a entender primero lo clásico, lo que tenemos y que ya empieza, porque empieza ahora la varicela. Con vacunas, sin vacunas, la varicela siempre está presente, siempre dice que sí. Y muchos decimos, bueno, pero es una enfermedad banal, una enfermedad que... No, es una enfermedad banal hasta que deja de serlo. Entonces es allí donde comienzan los problemas. Así que vamos a hablar en la primera parte de varicela, vamos a ver imágenes, vamos a ver las lesiones como son, y después le vamos a dedicar un tiempito a esto que está empezando a aparecer y que ya mucha gente está preguntando, ¿no es cierto? Ya incluso desde la Organización Mundial de la Salud hay algunas alertas sobre la viruela del mono. Así que en un par de segundos estamos de nuevo. Hablar de la varicela. Hoy un programa para los chicos, para las mamás, para la familia. La mayoría hemos tenido varicela y hay mucha gente que la va a tener, a pesar de que hay una vacuna, a pesar de que la vacuna es muy segura, la varicela igual aparece. ¿Y por qué? Porque siempre decimos que las vacunas tienen un determinado porcentaje de eficiencia o de efectividad. Cuando uno habla del 95, 97, 87, se está refiriendo a ese pequeño porcentaje que, a pesar de tener la vacuna de la varicela, se puede contagiar. Y la varicela tiene algunas características, como vemos acá, ¿no es cierto? Primero vamos a definirla. ¿Qué es la varicela? Por definición, la varicela es una enfermedad infectocontagiosa. ¿Qué quiere decir? Que se transmite, ¿no es cierto?, de personas a personas. Al ser infectocontagiosa hay alto índice de que se traslade a extensiones, a grandes poblaciones, y que es producida por un virus.
y que no tiene ningún secreto, es el virus de la varicela, así se llama. Se llama el virus de la varicela, pertenece a la familia Zoster. Eso es cuando decimos etiología, decimos cuál es el germen que lo produce acá. El germen es un virus que se llama varicela zoster. Tiene nombre y apellido y está más que conocido, ¿no? ¿Cómo es la varicela? La varicela es una enfermedad estacional. En esto que ustedes ven de generalidades aquí, hablamos de que la varicela tiene una preponderancia por el otoño, invierno, comienzos de la primavera también. Es un poco esta la época que empieza a aparecer y preferentemente en los chicos, ¿no es cierto?, que son los que más tienen contacto con otros chicos enfermos de varicela. Siempre hay alguno que no se vacunó o que a pesar de estar vacunado puede tener la enfermedad en una mínima expresión. Entonces la varicela va a aparecer. Por eso decimos que es una enfermedad estacional. En el verano es difícil de ver varicela, ¿no? Es muy, muy difícil. La edad preferentemente en los niños, pero esto no quita de que lo pueda tener cualquier persona. O sea, una persona que no está vacunada contra la varicela tiene una altísima contagiosidad. ¿Cómo se contagia? Se contagia hablando, tosiendo, estornudando, como la mayoría de los virus. También se contagia por contacto directo, ¿no?, por estar en un mismo ambiente con otras personas con varicela, y es frecuente en todas las edades. Lo que también está claro es que es mucho más leve en los niños, cuando afecta a los niños, y que los adolescentes y adultos y las personas mayores la pasan bastante mal. Al punto tal que hasta hace unos años, ¿no es cierto?, se recomendaba cuando en una familia, en un microambiente, digamos, de una familia tipo 4, 5, 6 personas, una tenía varicela y que se trataba de juntar a la familia para que, bueno, ya que tengan todos la varicela, entonces después ya no la tenían nunca más, porque la enfermedad deja muy buena inmunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que tiene una varicela va a tener defensas prácticamente para toda la vida. Entonces es muy difícil que vuelva a tener una segunda varicela. Va a tener otros síntomas que ahora vamos a hablar, que son producidos por el mismo virus, y ya les voy contando. Por ejemplo, cuando a uno le aparece el famoso herpes, para aquellos que son más de nuestra región y que conocen, ¿no es cierto?, todos habrán escuchado hablar del fuego de San Antonio o de la culebrilla, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? ¿Se recuerdan la culebrilla? Es esas lesiones, esas heridas que aparecen a la altura acá de la parrilla costal del tórax, ¿no?, siguiendo el trayecto de los nervios, y que siguen prácticamente de la espalda y dan toda la vuelta por la cintura, y que se curaba con tinta china, con determinados elementos caseros. Bueno, ¿por qué aparece eso? Eso quiere decir que el virus apareció de nuevo, contagió a una persona que ya tuvo varicela, y como tiene defensas contra la varicela, no produce la enfermedad, sino que aparece esa enfermedad menor. O esos famosos herpes que solemos tener, ¿no es cierto?, al costado de la boca, cuando estamos en una situación de estrés, herpes en la piel, a veces un herpes genital, ¿no es cierto?, también puede ser, son generalmente producidas en gente que ya han tenido la enfermedad y que por lo tanto no la van a desarrollar en todo su contexto. Les decía que se contagia muy fácilmente, como se contagia el COVID, a través del toser, de las gotitas de flujo, o sea, al hablar, al toser, al estornudar, más ahora en esta época que estamos todos en ambientes un poco cerrados, y tiene lo que se llama un periodo de incubación. El periodo de incubación es desde el momento que me contagio, o sea, del momento que entra el virus a mi organismo, hasta que aparecen los primeros síntomas. Eso es lo que llamamos en medicina el periodo de incubación. Entonces, ese periodo puede durar 7 a 14 días. Entonces, yo estoy en contacto con una persona que tiene varicela y a los 7 o 15 días me empiezan a aparecer los síntomas.
Si en esos 15 días no me aparecieron los síntomas, quiere decir que ya no la voy a tener seguramente, o porque me vacuné, o porque ya la tuve, o porque zafé. No hay otra explicación. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene? Que la enfermedad empieza con lo que se llama el periodo de estado, o sea, cuando empiezan las lesiones, cuando empiezan las ampollitas. Yo les traje unas imágenes después muy típicas que todos conocen y que vamos a reconocer, pero cuando aparecen las ampollas es porque el paciente ya está enfermo, ya pasó el periodo ese de incubación. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con un problema, que la persona que tiene una varicela y que comienza a contagiar antes de que aparezcan las ampollas. ¿Qué quiere decir esto? Yo estuve en contagio con una persona con varicela. Estoy cursando mi periodo de incubación. Todavía aparento estar sano. Y 2 o 3 días antes de que me aparezcan los primeros granitos, las primeras lesiones, ya empiezo a contagiar. Entonces puedo estar en la escuela, puedo estar en el colegio, puedo estar en el jardín tranquilamente. Tengo la enfermedad a pesar de que no tengo ninguna manifestación clínica, me miran y estoy impecable, no tengo absolutamente nada. Sin embargo, ya estoy contagiando. Entonces le contagio al compañerito de al lado, al que se sienta enfrente, y es por eso que hay grados enteros que se agarran varicelas y que empiezan a retirar a los chicos de la escuela. Eso es lo que se conoce como periodo de incubación, ¿no? En cuanto a la patogenia, un término muy médico, simplemente quiere decir cómo avanza la enfermedad. Decíamos que uno se contagia, hay 7 a 14 días donde la enfermedad está dentro del organismo pero todavía no se hace evidente. A los 14 días empiezan las manchitas, que son como picaduras de insectos. Uno dice, me picó un mosquito, me picó otro mosquito. Empiezan a hacer varias picaduras de mosquitos. Lo raro es que por ahí no es una época en que haya tantos mosquitos, o uno no estuvo expuesto a los mosquitos. Y la otra característica es que pican. Realmente son lesiones que pican y por lo cual la persona tiende a rascarse y a romper esa pequeña ampollita que se va formando. La enfermedad ingresa por la vía respiratoria, se localiza en la garganta primero, en la vía respiratoria alta, de ahí pasa a los ganglios, ¿no es cierto?, pero se localiza y ahí se multiplican los virus, ahí es donde encuentran su hogar y se multiplican, pero la varicela tiene una característica y que es que no da tantos ganglios, que es lo que lo va a diferenciar de la viruela del mono que vamos a hablar después. De esos ganglios, los virus de la varicela pasan a la sangre, entonces entraron por la boca, fueron a los ganglios, preferentemente del cuello, de allí pasan a la sangre, de ahí pasan a los órganos y por último pueden invadir la piel. Y es ahí, ¿no es cierto?, donde aparecen las lesiones que son tan características. O sea que las lesiones de piel que nosotros vemos en la varicela son casi el periodo ya de estado de la enfermedad, después que ésta ha pasado y pudo haber afectado a varios órganos. Es lo que se conoce como la patogenia, cómo comienza de una persona y termina en la piel de otra persona, ¿no? Bien, ¿cómo sé que tengo una varicela o que me estoy por enfermar de una varicela? Primero sé que estoy en época de la enfermedad, entonces los médicos, los pediatras tenemos que estar atentos porque más allá de la vacuna pueden haber, ¿no es cierto? Y también hay gente que no se pudo haber vacunado a tiempo, porque la vacuna de la varicela tiene su tiempo de aplicación, quiere decir que hay un momento donde no se va a aplicar. Fiebre, puede ser uno de los primeros síntomas. Entonces un chico que está sano, de repente comienza con fiebre, 37, 37,5, 37,8, fiebre no muy alta, pero también la varicela es una de las pocas enfermedades infectocontagiosas que puede no dar fiebre, o sea que de golpe nomás comenzar con dolor de cabeza, con malestar general, con decaimiento, dolores musculares, y hasta ahí uno dice, y esto es una gripe. Pareciera que como que me estoy engripando, tuve fiebre, me duele la cabeza, me siento mal, estoy mareado, estoy decaído, me duele todo el cuerpo.
hasta que aparece la erupción en la piel. Le decía que la erupción en la piel es muy característica. No hay otra enfermedad como la varicela. Aparecen pequeñas picaduras, lesiones en la piel como picaduras de mosquitos. Esas picaduras se transforman en algunas ampollitas, ¿no? Pueden transformarse en pequeñas ampollas, y esas ampollas hay que tratar de que no se rompan, no hay que tocar. O sea, quiero aclararles que pican mucho. Pican. Entonces, aquel chico que tenga una varicela, la mamá enseguida tiene que tratar de cortarle las uñas lo más cortas posible y mantenerlas limpias, porque al rascarse los granitos de la varicela y romperse la ampollita, ahí se forma una herida y esa herida se puede infectar. Entonces, formada esa ampolla, empieza a diseminarse por todo el cuerpo. Si vemos en la siguiente cuáles las manifestaciones, uno puede encontrarse con lo siguiente. Las ampollas se rompen, se forma una herida, esa herida tiene como una pequeña secreción, esa secreción después se seca y se forma una costra. Pero ¿qué pasa? Es una enfermedad que se llama multiforme, ¿no es cierto? O pluriforme. Quiere decir que puede estar apareciendo una ampollita y hay costras que ya están formadas. Entonces, cuando algunas ampollas ya se están secando, las otras recién están apareciendo. Entonces, uno considera que la varicela está curada cuando el chico está lleno de costras, con las costras ya secas y que se deben caer solitas. Pero ¿qué pasa? Por ahí tengo costras, tengo ampollas, quiere decir que todavía tengo la enfermedad encima. La enfermedad no va a pasar o no va a dejar de contagiar hasta que el chico o la persona esté totalmente lleno de costras. Y ahí, incluso con costras, puede concurrir y compartir con otros chicos porque ya no sería contagiosa. Entonces tenemos el periodo de la picadura de mosquito, la ampolla, un contenido líquido acuoso, ese contenido acuoso se rompe, la ampolla, se forma la herida y después tiene que formarse una costra. Hagan de cuenta como vieron las hojas de parra, así que cuando se secan se van cerrando, van haciendo este movimiento. Bueno, la costra hace esto así solita y queda como paradita sobre la piel y tiene que soltarse y caerse. Si el chico se rasca, se arranca la costra, si se raspa la piel, si se lastima, ahí le va a quedar una cicatriz que le va a quedar para toda la vida. Entonces uno ve en los chicos 2, 3 marquitas en la cara, en el cuerpo, en el tórax, que tiene desde la niñez, ¿no es cierto? Son chicos que han tenido varicela cuando fueron muy chiquitos, son adolescentes, son adultos y todavía perduran las cicatrices, esos puntitos que tienen, que no tienen nada que ver con el acné, que es otra cosa, pero es la forma en que se manifiesta la enfermedad. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico de la varicela es muy sencillo. El diagnóstico de la varicela lo hacen los padres, ¿no es cierto? Los padres vienen a la consulta. Es más, dicen por ahí, lo voy a llevar a la consulta porque tengo varicela, y los pediatras hasta le decimos por ahí, ni lo traigan. Si está bien, si ya no hace más fiebre, no está decaído y tiene solamente las ampollas, y no traigas al chico con varicela a una sala de espera porque está en un periodo de contagio y puede contagiar a los demás chicos. Es más, uno ve que en la sala de espera la gente empieza a correrse, ¿no es cierto?, porque tiene miedo que se contagie. Y es muy lógico porque eso puede ocurrir, porque hay chicos que tienen costras, pero también tienen todavía ampollas, entonces están contagiando. Se pueden estudiar las vesículas, el contenido, uno puede mandar a analizar. Le digo, realmente no se hace porque la varicela tiene un diagnóstico clínico, es el interrogatorio. O sea, a ver, ¿hay en el grado de su hijo, señora, algún chico con varicela? Bueno, perfecto. Entonces lo más probable es que su hijo también ya se haya contagiado. ¿Y cómo no se dieron cuenta? Y no se dieron cuenta porque el chico fue contagiado por otro chico que
iba a tener varicela y que todavía no tenía las ampollas, entonces iba a la escuela. ¿Por qué no mandarlo a la escuela si no tenía las ampollas? Ahora, mandar a un chico con varicela a la escuela, obviamente que no debemos hacerlo. Primeramente, que no lo van a dejar entrar, y segundo, que ya es responsabilidad de los padres y del mismo médico recomendarle que no concurra a ningún lugar público, ¿no? Los estudios serológicos, en realidad los estudios serológicos más que nada, o sea, estudios de la sangre, se utilizan sobre todo en las mujeres, en las mamás que van a tener su bebé, para saber si tuvieron varicela o no. Porque una mamá que tuvo varicela cuando fue chica, cuando fue adolescente, o una futura mamá y que ahora está embarazada y ya tuvo varicela, le protege a ese bebé que está dentro de la panza y le protege prácticamente con sus anticuerpos hasta el año, año y medio, porque la vacuna de la varicela recién la vamos a poner a los 15 meses, porque se considera que todo ese periodo de tiempo el chico va a estar inmunizado, va a estar defendido por esas defensas que le transmitió la mamá durante el embarazo. Ahora, si la mamá, por estos estudios serológicos que vemos acá, que son saber si la madre tuvo o no varicela, hay que recomendarle entonces que tenga cuidado, que no vaya a lugares donde hay chicos con varicela, que no vaya a fiestas, que no vaya a cumpleaños, porque si la mamá embarazada no ha tenido varicela y se contagia de varicela, ella no la va a pasar tan mal, pero la va a pasar muy mal su bebé, que va a tener una varicela adentro de la panza, en el útero, y que va a transcurrir la enfermedad de la varicela dentro del útero, y ya van a ser probablemente con las secuelas de la varicela. ¿Se entiende? Perfecto. Con esto nosotros prácticamente hacemos el diagnóstico. Bien, ¿con qué se puede confundir la varicela? Si bien es fácil de diagnosticarla, porque con estos signos uno puede darse cuenta, no escapa a que se confunda con una escabiosis más conocida como sarna, ¿no es cierto? La sarna, ustedes saben, lo hemos hablado en otros programas, es producida por un parásito, un ectoparásito, quiere decir que está por fuera de la piel, está así acá a nivel de piel, y es muy contagioso. Antes la sarna, lo hablamos el programa con la dermatóloga que vino el otro día, la sarna era considerada una enfermedad de la gente con bajos recursos, de la gente que no se higienizaba bien, del hacinamiento, de la pobreza, de los hogares humildes. Pero ¿qué pasó? La sarna se propagó con tanta facilidad ahora que uno puede, por ejemplo, una persona que tiene sarna, se sienta en un ómnibus, en un transporte público, y en ese asiento deja el parásito, y la próxima persona que se sienta ahí en ese colectivo se levanta y se lleva el parásito a su casa, y se lleva la enfermedad a su casa. Lo mismo pasa con un remis, lo mismo pasa en un hotel, lo mismo pasa o sea, es una enfermedad, la sarna es tremendamente contagiosa, y una vez que se metió en la casa, cuesta muchísimo sacarla, cuesta muchísimo. Por eso hay que tener mucho cuidado y se puede confundir, sobre todo porque pica mucho, pero las lesiones son bastante diferentes. Se puede confundir con esto otro que leen acá, que esta palabrita rara que dice impétigo. El impétigo son las heridas infectadas. Cualquier herida, ¿no es cierto? La sarna misma, si uno se rasca y tiene las uñas sucias o no se lavó bien o se infectó, produce esas heridas que uno ve con pus, ¿no es cierto? Y que dejan esas cicatrices feas. Eso es lo que se conoce como impétigo y que habitualmente es producido por un estreptococo, que ya lo hemos hablado muchas veces. Y también le decía, con las picaduras de insectos. El primer diagnóstico, cuando una mamá ve a su hijo lleno de picadura, dice, le picaron los mosquitos anoche, se lo comieron durante toda la noche. Y bueno, es el comienzo de la varicela. Por eso se confunde mucho con las picaduras de insectos. Bien, si vamos un poquito más y nos encontramos con este otro tema, que es el siguiente. La varicela en sí no tiene tratamiento, a no ser, o sea, es una enfermedad autolimitada. ¿Qué quiere decir? Comienza, tiene todo su periodo de enfermedad y comienza a curarse lentamente sola.
lo único que usamos son paliativos, o sea, tratar de que la pase lo mejor posible. Entonces, medidas generales, sí, tiene que quedarse en su casa. ¿Por qué? Porque está decaído, porque no tiene fuerzas, porque tiene dolor de cabeza, porque tiene fiebre, no se siente bien y encima no puede salir porque está contagiando. Entonces, reposo. ¿Cuánto tiempo el reposo? El reposo es el tiempo que se sienta mal. 3, 4, 5 días. Cuando el chico se siente bien, él mismo empieza a caminar, empieza a levantarse, empieza a comer mejor. Antifebriles. Los primeros días la varicela puede dar fiebre. ¿Puede dar fiebre? Sí, señor. Si da fiebre, lo que usamos es el paracetamol. Tratemos de no usar el ibuprofeno, que en la varicela particularmente baja mucho las defensas, y tratemos de no usar aspirina, porque la aspirina o las aspirinetas está totalmente contraindicada en la varicela. Hace tiempo, unos 15, 20 años atrás, se comprobó que la aspirina combinada para bajar la fiebre en la varicela producía una enfermedad gravísima y que causó muchísimas muertes, que se conoció como enfermedad de Reye o síndrome de Reye, que provocaba una insuficiencia hepática y prácticamente no tenía, en esa época no habían prácticamente trasplantes hepáticos, así que no había prácticamente una solución. Bueno, podemos usar lociones y talcos, eso nunca está de más. Hay infinidad de talcos, acá recomendar uno, yo diría, marcas comerciales conocemos todos, lo que da muy buen resultado en la varicela es el talco mentolado. Es mentol, tiene lindo aroma, es baratísimo, se aplica con la mano, se espolvorea al chico así, ¿no es cierto?, por todo el cuerpo. ¿Y qué hace el talco mentolado? Lo único que hace es secar la lesión y evita que pique mucho, entonces el chico no se rasca. Y dejamos los antivirales para el caso de que la varicela sufra alguna complicación. Que la varicela, como le decía, es una enfermedad bonita, banal, tranquila, hasta que se enoja, ¿no es cierto?, hasta que se complica como cualquier otra enfermedad. Una gripe puede complicarse. Entonces la varicela puede complicarse. ¿Y con qué se complica? Se complica generalmente con estas cositas que vamos a ver ahora, que son las infecciones de la piel, ¿no es cierto? Es lo más común, que una varicela que se debe curar sola, solamente con el talquito y con el paracetamol. Si uno se rasca, se transforma en una herida junta pus, ese material purulento tiene gérmenes, eso puede ir al riñón, puede ir a las amígdalas, puede ir al corazón, puede ir al hígado, puede formar abscesos, entonces hay que tener mucho cuidado con las infecciones. Baja las defensas, como toda enfermedad viral, entonces podemos encontrarnos con una neumonía. La neumonía no provocada por la varicela en sí, sino una neumonía que se agrega a un chico que está enfermo de varicela. Sí suele atacar al cerebelo y produce esto que se llama ataxia cerebelosa, que el cerebelo, ustedes saben, está acá atrás, bien acá atrás en la nuca, y es el que maneja, ahí está el centro del equilibrio. Entonces la ataxia cerebelosa hace que uno camine y tambalee, ¿no es cierto?, se mueva y no tenga sentido, vaya para un lado, para el otro, simula mucho una encefalitis, que es la complicación, yo diría, junto con la fascitis, son las más graves. La encefalitis por varicela es grave porque cuesta diagnosticarla, hay que hacer una punción lumbar. Es muy parecido a una meningitis, pero acá afecta no a las meninges, sino al encéfalo, al cerebro, y tiene su tratamiento. Ahí sí se usan los antivirales endovenosos, pero hay que llegar a tiempo y generalmente las encefalitis suelen dejar muchas secuelas y lamentablemente dejan secuelas neurológicas. Y por último, la fascitis necrotizante, que es una enfermedad, una infección que ataca al músculo, sobre todo a los músculos acá de la pared abdominal y a este músculo que junta el abdomen con la pierna, que se llama psoas, esta parte,
y produce entonces ahí prácticamente es como que le va comiendo la pared abdominal, le va comiendo el músculo, y es una enfermedad gravísima que generalmente termina mal, ¿no es cierto? Bueno, creo que teniendo esto a mano, nos queda hablar de lo más importante. Y yo le diría que acá lo más importante en la prevención, que es a donde siempre queremos llegar, es con la vacuna. La vacuna para la varicela existe, es obligatoria, es gratuita, está en el calendario nacional de vacunación y se aplica una dosis a los 15 meses de vida. A los 15 meses, año y 3 meses, al vacunatorio, al CAPS, a la salita, a ponerse la vacuna contra la varicela. Tiene varios nombres comerciales, vacuna contra la varicela, y con esa vacuna alcanza. Y si uno no se puso la vacuna contra la varicela y tiene 20, 25 años y no tuvo varicela y quiere ponerse la vacuna contra la varicela, puede ponerse tranquilamente. Una mamá que no tuvo, o una futura mamá que está programando su embarazo, se hizo la serología y no tuvo varicela, puede primero vacunarse, adquirir la inmunidad y luego embarazarse, ¿no es cierto?, para que su bebé no sufra estas complicaciones que estamos viendo. Bien, ya instalada cuando hay casos en recién nacidos, sobre todo cuando el bebé nace con varicela y no hay tiempo para la vacuna, es el único caso en que se usa esta gamma globulina inespecífica específica que estuvimos hablando, que es una gamma globulina contra la varicela. Bueno, pero acá en realidad lo que hay que hablar es de la prevención. Entonces, teniendo la vacuna, vamos a evitar todas estas lesiones, todas estas cositas que yo le voy a mostrar ahora a continuación, con una simple aplicación a los 15 meses de vida. Es la única vacuna, 15 meses y ni un problema. Así suele comenzar la varicela, como ven acá, con estos, miren estos granitos, fíjense si no parecen un chico que durmió, es un chico que durmió con en una habitación con muchos mosquitos y que amaneció con todas estas ronchitas. Estas son las famosas picaduras de insectos que parecen, y así suele comenzar la varicela. Si vemos la siguiente, bueno, acá yo les quería mostrar, si me permiten, esta es como si fuese una picadura, esta lesión que ven acá, ¿no es cierto? Y fíjense acá cómo ya está la ampolla. Es una lesión distinta. Uno ve un polimorfismo. Acá ve, fíjense, esto es como si fuese una picadura, es una mancha. Esta es una mancha con una pequeña ampollita. Y esta que ven acá ya es una mancha con un poquito de pus prácticamente. Entonces, en otra lesión con pus, entonces esto es característico de la varicela, que haya lesiones con varios estadios, picaduras, ampollas, heridas y otras ampollas ya rotas. Y comienza generalmente por la cara, después sigue por el tronco, o sea, por el tórax, y el diagnóstico se hace cuando estas lesiones aparecen en el cuero cabelludo. Es una de las pocas eruptivas que afecta al cuero cabelludo. Uno empieza a correr el pelo del bebé o de los chicos y empieza a ver que está lleno de ampollas, y eso prácticamente ayuda mucho al diagnóstico. Hay otras imágenes que les quiero mostrar. Fíjense esto. Esto es un bebé que debe tener un añito. Fíjense lo que es, ¿no es cierto? Lesiones de todo tipo. Y yo les quiero contar lo siguiente. Acá suelen haber entre 300 y 500 lesiones de este tipo, entre 300 y 500 ampollas o heridas. Alguna de estas, obviamente, que va a dejar una cicatriz. Tiene que dejar sí o sí. Si el chico se rasca esto, que pica demasiado, y levanta la cascarita y saca la cascarita esa, lo que va a quedar allí es como un pocito, le va a quedar una cicatriz, o sea, le va a quedar el cuerpo lleno de cicatrices y le va a quedar para toda la vida. Bien, seguimos. Esta también, acá en un miembro, esta ya es una ampolla que se rompió,
ya se infectó y ya está en proceso de cicatrización, de curación. Sin embargo, hay otras que todavía se están formando. Por eso la varicela dura entre 7 y 10 días prácticamente como enfermedad. Esto es lo mismo, ¿no es cierto?, que vemos acá. Son las lesiones típicas de varicela. Bueno, fíjense esto. ¿Esto no les parece que va a dejar una cicatriz importante? Esta es la espalda de un chico. Esto es prácticamente un orificio, un agujerito ahí. Ahí va a quedar una cicatriz bastante importante. Acá también. O sea, no es, como ustedes verán, un sarpullido. Es una enfermedad que afecta a la piel y que la afecta en serio. Y esto en un chico, en un adolescente, puede generar bastantes problemas, porque cuando un chico de 16 años, 15, se va a la pileta y tiene no esto, sino todas las cicatrices que le dejó la varicela, yo creo que algún problemita va a tener con sus compañeros, que algo van a tener que decir de esto, ¿no? Son todos chicos. Esta es la varicela típica, esto es lo que uno ve en el consultorio y es la evolución normal de un chico que probablemente no fue vacunado, porque cuando es vacunado pueden aparecer 5 o 6 lesiones, nada más. Pero estos son casos, fíjense, que prácticamente toman todo el cuerpo y se han contado a veces les decía, 300 a 500 lesiones en cada chico, ¿no? Bien, esto es ya el segundo estadio de la varicela, ya están todas las ampollas, acá ya no son picaduras, son las ampollas, y acá es la zona, el periodo más complicado, porque acá esto pica mucho y el chico, que generalmente es un bebé, porque todavía no llegó al año y 3 meses para vacunarse, se rasca, y si se rasca se rompe la ampolla, deja el agujerito y ahí nomás viene la cicatriz. Bien. Esto es lo que le quería contar un poco sobre la varicela. Vamos a hacer una pequeña pausa y nos quedarán unos minutitos para 3 o 4 comentarios sobre esto que algunas personas me comentaron esta semana que querían por lo menos tener una primera impresión, y que es la viruela del mono. Ya volvemos.